Momentos de reflexión con el pastor y evangelista Luis Alfonso Rincón. Iglesia, Comunidad Cristiana Casa de Oración. Devocional. El Valle de las Sombras. En el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mis amados hermanos, quisiera tomar 4 personajes de la Biblia que para mí, por los rasgos de sus personalidades o por las circunstancias que rodearon su pasar, definen o personifican estas 4 dimensiones de la actitud humana ante Dios. Así que al hablar de sombras hay un perfil que surge con una espontaneidad única. Es el personaje sombrío por excelencia, y que la sola mención de su nombre estremece repulsión el corazón. Su estampa de traidor lo acompaña después de 20 siglos. Además, está por decir que me refiero a Judas. Ya ustedes lo sabían. Aquella noche inolvidable él estaba compartiendo la mesa con el Señor Jesucristo, estaba gozando de la luz y la tibieza de aquel histórico aposento. Estaba rodeado con sus compañeros que estaban allí para participar de esa cena. Estaba recibiendo toda la célica bendición con la comunión con el Hijo del Eterno Dios. Sin embargo, en su mente mezquina bullían los pensamientos, su mirada chispeante de avaricia contempló por última vez aquel cuadro. Luego se levantó, abrió la puerta y se fue. Sí, hermano, se fue para cumplir su cita con el destino y la Biblia. En uno de sus trazos admirables, cierra la escena con una frase dramáticamente descriptiva, mis hermanos, y era ya de noche. Era ya de noche en el corazón de un hombre enceguecido por el brillo de 30 absurdas monedas de plata. Era noche en el tortuoso sendero de un hombre que con los labios encendidos de reproche buscaba en la muerte el escape a su tortura y remordimiento. ¿Cuántos hombres viven hoy en un valle de sombras, ciegos a Dios y a su amor indecible? La Biblia, la palabra del Señor, contiene en sus páginas la historia de hombres que en medio de las sombras le perdieron todo. Uno de ellos se llamaba Sansón. Yo sé que muchos le conocen y saben de su historia, pero era un hombre fuerte. Por autonomía, nada podía destruirlo. Pero al fin de sus días, perdió sus ojos y su fortaleza. Así ocurre en nuestros días. Hay hombres aparentemente inquebrantables, nada parece doblegarlos o hacerles mella. La residumbre de su carácter, de su vida, parece invulnerable, hasta que llegan las sombras del fracaso, de la incomprensión, de la duda, del dolor. Entonces se muestran en todo lo endeble de su naturaleza, sin fuerzas para luchar y creer y enfrentar la adversidad. Hay otro personaje en medio de la noche, todo lo perdió, y fue uno de los reyes de Israel, el rey Sedequías. Tenía todo lo que puede ambicionar en la vida. Sus hijos que le rodeaban eran un manojo de sueños que había crecido a su lado. Parecía inexpugnable en su castillo de cristal. Los enemigos lo rodearon la capital de su reino, pero él estaba seguro entre los muros de su mundo. Sin embargo, mis amados hermanos, llegó la noche. Una noche, amparados por las sombras, penetraron hasta el palacio, tomaron a sus hijos y los mataron ante sus ojos. Y luego, arrancándolos de sus órbitas, los engrillaron como una bestia y lo llevaron
cautivo a una tierra distante. ¡Qué drama, mis amados hermanos, tan elocuente que miles de hombres reeditan a cada hora! Por eso parecen inalcanzables en el terrado de un minúsculo e íntimo universo. Pero cuando llega la noche y las penumbras de la soledad o de las brumas de la miseria los agobia, entonces en un instante sus sueños se desmoronan, su visión de Dios se oscurece y marchan esclavos encadenados a su propio destino. En medio de las sombras pierden su reino, sus sueños y la libertad de su espíritu. Y por último, amados hermanos, mi personaje es en Judas. De él solo diré que en medio de las sombras perdió el cielo. Entonces surge la primera pregunta que la Biblia menciona, es la que quebró el pesado silencio del jardín del Edén. Era la voz grave de Dios buscando al hombre, definitivamente perdido por la locura. Solo 3 palabras para despertarlo a la crudeza de su error irremediable. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Mis amados hermanos, las edades han recorrido los tiempos, han construido la historia, pero aquella voz no ha muerto y su pregunta aún permanece en medio de cada uno de nosotros. ¿Dónde estás tú? ¿Acaso en el valle de sombras? Entonces cuidado, puedes perder las fuerzas para vivir. Los sueños que con los años has crecido a tu lado y la libertad para crecer, el cielo para poseer, la visión de Dios para someterte y sentirte protegido y amparado. Pero el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Por eso, mis amados hermanos, estos 4 personajes tienen que ser una gran enseñanza de aquellos que buscaron las sombras, caminar en las sombras, en las horas de la noche, en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Pero aún así el Señor Jesucristo termina hablándonos y llamándonos y recordándonos aquellas palabras que nuestro Dios dijera en el huerto del Edén: Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Mire, mis amados hermanos y amigos, a esta hora le hago una invitación de que venga al Señor Jesucristo en esta hora, que le reciba por la fe allí en el corazón. Y el supremo artista, con una pincelada de gracia y misericordia, transformará tu valle de sombras en un jardín de luz. Luz que no solo resplandecerá en tu vida, sino que te guiará hasta el hogar perdido, para que en la inefable comunión con Dios, de los valores en toda dimensión y en el misterio de haber sido creado a su imagen, debe salir, mi amigo y mi hermano, de las sombras de la noche, porque Cristo el Señor viene pronto por su iglesia y no queremos que el Señor nos pregunte: ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu manera de vivir? Yo te levanto, dice el Señor, yo te sacaré adelante. Recíbame ahí en el corazón y yo te haré un hombre de fe y de esperanza, y la noche no te sobrevendrá de ninguna manera, porque la luz mía alumbrará tu camino. Dios lo bendiga, hoy y siempre.